Muy buenos días queridos hermanos. Hoy estamos con la lección 6 que nos habla acerca de la oración, la fe y la obediencia, o la fe, la obediencia y la oración. Es una lección un poquito amplia, pero llena de mucha riqueza. No siempre tenemos que estar de acuerdo con todo lo que escribe este documento. Nosotros podemos matizar, diferir o lo que sea, porque al fin y al cabo la palabra de Dios es la Biblia y lo que aquí está escrito, que contenga una palabra de Dios, pues también es palabra de Dios, porque está escrito literalmente, ¿no?, de la palabra. Pero la experiencia de la vida, el estudio de la Sagrada Escritura nos ayuda a, a ir interpretando, ¿no? Al final del día es importante entender lo que es interpretación, opinión y literalidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra más firme ancla del alma. Y todo aquello que se interprete o se opine o se experimente y se vincule directamente con la palabra debe ser bien recibido y no cuestionado. Pero todo aquello que no necesariamente esté alineado con la palabra, pues no siempre tenemos que decir sí, amén, ¿no?, sino pensarlo, orarlo, entender que a veces hay cosas que tienen que ver con la experiencia personal de alguien que está viviendo un momento en el que Dios le está ministrando de esa manera y, bueno, trasladarlo a la idea de si me pasó a mí, ¿por qué no te puede pasar a ti? Pues, bueno, porque a veces la voluntad de Dios para unos es distinta que para otros. A veces las circunstancias a la que una persona se enfrenta son diferentes a las circunstancias en las que otras personas se enfrentan. No obstante, esta lección nos está enseñando mucho, abriendo los ojos en muchos aspectos, y yo creo que este discipulado está siendo muy positivo, muy positivo. Siempre en la línea de oírlo todo y retener lo bueno, como dice la palabra. Aquí voy a compartir la pantalla y especialmente espero que Loli, a la que le mando un saludo, a Angelita y bueno, y a todos los que están en el grupo, pues Loli, como tiene esta dificultad, que ella pueda escuchar esto antes y le puede venir bien también. Lamento que se haya echado el tiempo encima, pero ha sido una semana de excesivo trabajo y se van aumentando las responsabilidades en la iglesia. Después de noviembre estamos reconstruyendo tantas cosas y luchando con tanto para poner un protocolo, un orden, una dirección, y los días se van como el agua y no da tiempo de mucho, y mucho oren por mí para atender a muchas personas a través del teléfono, a través del WhatsApp, a través de visitas personales y trabajar mucho. Sobre todo oren también por los adolescentes, porque estamos haciendo un trabajo de profundidad con ellos y con el Ministerio de Niños, y hay que dedicarle muchas horas, mucho trabajo para consolidarlo, ponerle buenos fundamentos y que arranque solo. Y así con cada departamento de la iglesia. Mañana también tenemos lo de los hombres por la tarde, luego tengo por lo menos 4 o 5 citas con personas, la preparación de todo lo de los hombres por la noche, con esa comida, etcétera. Bueno, gracias a Dios tengo a 2 personas que me están ayudando mucho. Sigan orando, las cosas están marchando con la ayuda del Señor, y que Dios nos ayude a ponerle sabiduría, esfuerzo, fe, obediencia a todo esto. Me llama la atención una cosa de la lección que dice, bueno, tienes fe, pero no tienes obediencia, ¿no? Entonces, Dios nos manda a hacer cosas, pero nosotros por comodidad, por aquello que se dice que de salir de la zona de confort y no queremos salir, entonces no queremos abrir un grupo pequeño, no queremos trabajar, no queremos responsabilidades, o nos hemos cansado, o nos deprimimos. Las cosas de Dios requieren mucha fe y mucha obediencia, mucho esfuerzo también, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, mucho sacrificio. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Los cielos se abren sobre iglesias donde la gente está dispuesta a obedecer, a apalancar cosas con fe, a forzarlas en el nombre del Señor y a creerle a Dios, ¿no? Entonces yo así lo creo, y por eso trabajo y lucho con toda mi fuerza, con todo mi corazón, porque considero que merece la pena para el servicio y la gloria de Dios. No hay día que yo no me levante y piense todo el día qué podemos hacer hoy para engrandecer el reino de Dios y el nombre del Señor. Y yo creo que quiero que oren, porque una de las cosas que queremos establecer este año son los grupos pequeños. Creo que todas las iglesias que han crecido, igualmente la nuestra, han tenido esa base
de líderes que predican la palabra, enseñan, ministran, discipulan y ayudan a personas en sus casas y atraen a otros al Señor. Entonces, oren por eso para que el Señor nos dé sabiduría y poder establecerlo bien, bien. Y si tú eres una de las personas que dice, oye, me gustaría, ¿no?, ser parte de este movimiento de ganar almas, de consolidarlas, de discipularlas y de enviarlas, ¿no?, de llevarlas al máximo nivel con el Señor, te pido que hables conmigo, porque de verdad necesitamos un equipo bueno, de a lo menos 10 grupos que se puedan abrir y lanzarnos con toda la fe del mundo a conquistar esta tierra para Dios. Bueno, seguimos con la lección y voy a compartir un poco la pantalla para que podamos seguir la línea de trabajo. Les comparto aquí la pantalla, aquí, y creo que lo vamos a hacer así. Dice, la lección 6, fe, obediencia y oración. En la introducción dice, la fe, la obediencia y la oración están inseparablemente vinculadas. Habla de George Muller, porque George Muller fue un hombre muy poderoso en la oración, un hombre que vivió por la fe y en la obediencia al Señor en circunstancias difíciles, como fue apadrinar él con su propio ministerio y llevándolos él mismo casi 3.000 o más de 3.000 huérfanos en la Inglaterra de la pobreza y cómo Dios le llevó a eso, ¿no? Entonces, dice, comencemos brevemente desacreditando las falsas nociones sobre la fe. Muchas veces la gente se va haciendo una especie de tradición en cuanto a la fe y empiezan a hacer cosas bien porque las oyen a alguien, bien porque se les ocurrió, algún día alguien lo dijo en una predicación y ellos se lo creyeron y ya está. No tenemos que ser loros que repiten las cosas, debemos de ser como aquellos hermanos de Tesalónica que fueron más nobles y estudiaron la Escritura, ¿no? Estuvieron dispuestos a comprobar si lo que se decía era la verdad y entonces siguieron esa verdad. Dice, muchas de las iglesias han sido desviadas por enseñanzas erróneas y no bíblicas sobre la fe, y es cierto. Falsas nociones acerca de la fe. Ejercer la fe no es una fórmula, es verdad, hay gente que dice en el nombre de Jesús y tal, o no tengo oro ni plata y en el nombre de Jesús. No estaban usando una fórmula, sino que esto en el nombre de Jesús significa en la voluntad del Señor, en el poder del Señor, en el nombre del Señor. O sea, cuando tú terminas de orar y tú dices en el nombre de Jesús, amén, no debe de ser una fórmula, sino puedes terminar la oración, como explica la lección, diciendo, Padre, te damos gracias hoy porque nos has ayudado. Gracias, Señor, amén. Ya está, no hay que decir en el nombre de Jesús necesaria o obligatoriamente, porque no era una fórmula y es verdad que muchas de las oraciones de la Biblia, la mayoría, no se termina diciendo en el nombre de Jesús. Entonces no es una fórmula, no es como una fórmula mágica. En el nombre de Jesús significa de acuerdo con lo que Él quiere. Y si has orado de acuerdo con lo que Él quiere, no necesariamente tienes que terminar con en el nombre de Jesús, amén. Vale. Bien, pues entonces, 2, el ejercicio de la fe. No se trata de reclamar un versículo bíblico. ¿Se acuerdan de esa gente que ponía la Biblia debajo de la almohada y dormía con ella como si fuera una Virgen María o si fuera o Santo Tomás o lo que fuera, ¿no? Igualmente, cuando la gente reclama ciertas cosas de una forma fetichista, no necesariamente es un ejercicio verdadero de fe, ¿no? No siempre esto tiene por qué ser así, porque si lo descontextualizas, no funciona la palabra de Dios. Si permanecemos en sus palabras y sus palabras permanecen en nosotros, entonces, y Dios nos da una dirección bíblica, ¿no?, sobre la oración. Por eso orar con la palabra también es muy importante. Y el Señor nos habla específicamente sobre algo, entonces, pues sí. El 3, el ejercicio de la fe no es solo decir palabras positivas. Bueno, dice, si el ejercicio de la fe se limitara a decir palabras positivas, ¿cómo cumpliríamos el mandato de llevar las cargas de los demás? No se trata de hablar nuestras palabras, se trata de hablar las palabras de Dios, su palabra que no regresa vacía. Entonces, las únicas palabras que tienen poder es el tipo de palabra que viene de Dios, son las palabras de Dios. He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Dios pone, remueve situaciones, hace milagros y hace cosas en nuestras vidas, no por nuestras palabras positivas, porque eso pertenece al mundo de la psicología puramente, pero sí que la palabra positiva es una palabra buena,
O sea, no, ¿qué es mejor? ¿Una palabra positiva o una palabra negativa? Pues una palabra positiva, ¿no? Decir cosas buenas, animar, motivar. Pero cuando oramos en fe y en obediencia, no siempre va a ser una palabra positiva. A veces Dios te va a pedir algo que puede ser de carácter negativo. Quiere decir, desde el punto de vista de la vida, soportar a alguien no es muy positivo. Si tú escuchas a los psicólogos, te dicen si alguien es tóxico y tal, entonces aléjate y tal, y no sé qué, ¿no? Y sí, es cierto, si una persona no quiere cambiar, al final tendrás que decirle, mira, lo siento, pero yo tengo que poner límites, si no me vas a destruir tú a mí mismo. Pero en principio, en un primer momento, nosotros tenemos que ayudar a la gente, tenemos que hacer la segunda milla, ¿no? Y luego, si no quieren responder al Señor y a la palabra, pues Jesús tampoco se quedaba ahí, ¿no? Paralizado, esperando a ver si alguien se decidía. Pero tenemos que recordar que la palabra positiva no es igual a palabra de fe. La palabra de fe es una palabra que viene de Dios para nosotros en la Escritura, a nuestro corazón, como una palabra rema o como Dios lo haga, ¿no? Cuarto, el ejercicio de la fe no es para obtener lo que tú quieres, y es cierto, sino lo que tenemos que hacer es pensar en lo que Dios quiere. Nosotros no pedimos para gastar en nuestros deleites, que sería pedir mal. Nosotros tenemos que encajar esto dentro de los límites descritos por el Señor en la palabra. Acuérdense de aquellas tres cosas que en el nivel 1 aprendimos. Si una oración no da gloria a Dios, entonces no es una oración bíblica. Si no ayuda a avanzar el reino de Dios, tampoco tiene mucho sentido. Y si hace daño a nuestra vida o a alguien pensando en el ahora y en la eternidad, entonces tampoco es una oración que entra dentro del patrón de Dios, ¿verdad? Hay que tener en cuenta estas tres cosas. No es para obtener lo que nosotros queremos, es para que avance el reino de Dios, es para darle gloria a Dios y es para no dañar a nadie ni dañarnos a nosotros, con lo cual Dios no nos va a contestar oraciones que a lo mejor su propósito impide el suyo, impide el de Dios sobre nuestra vida. Así es, ¿no? Luego el punto E, que Jesús dijo que costaría algo seguirlo. Como esto es un resumen, tampoco puedo entrar en detalle en todas las cosas, si no sería muy largo. El ejercicio de la fe no se trata de tener fe en nuestra fe, o sea, la fe en la fe es convertir a la fe en Dios, es tener fe en lo que Dios ha dicho, en lo que el Señor nos dice. El punto B, página 59, ¿qué es la verdadera fe? Ya hemos visto cómo no debemos de orar o qué no es la verdadera fe. Y ahora, ¿qué es la verdadera fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aprendemos 4 cosas en este capítulo 11 y en estos versículos. Primero, la fe significa que esperamos algo y tenemos la seguridad de que ese algo sucederá aunque no podamos verlo. ¿Por qué? Porque ver no significa que existe solo lo que se ve, sino que el mundo de lo que no se ve es mucho más grande, más amplio que lo que hoy se ve o que lo que hoy tenemos revelado en nuestras vidas, incluso a nivel científico. Segunda de Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Mirar las cosas que no se ven, mirar las cosas que no se ven es con los ojos de la fe. Igual que el oído espiritual no es un oído físico, es afinar y aprender en la presencia de Dios a escuchar la voz de Dios. Segundo, porque no puedo ver estas cosas por mí mismo, tengo que confiar en otra persona que sea confiable, que haya visto estas cosas o quien es capaz de llevar los eventos hacia adelante, ¿no? De Dios. Entonces, aquí se trata de que primero confiamos en el Señor, que aunque yo no lo puedo ver por mí mismo, Él me lo ha revelado. Segundo, puedo creer que Dios me ha mostrado cosas como las de la vida de Pablo, que vio cosas que ojo no oyó y oyó cosas que oído no oyó y vio cosas que ojo no vio. O sea, Dios se ha revelado y ha permitido que muchas personas tengan revelaciones espirituales más allá de lo físico. Y además es una confianza que nosotros ponemos en el Señor. Y otras personas que a lo largo de nuestra vida vamos a encontrarnos que han tenido experiencias espirituales profundas, incluso sobrenaturales, y que son un testimonio de fe para nosotros que nos impulsa en nuestra propia fe. Tercero, tienes que ser capaz de escuchar a Dios para tener una fe bíblica. Si no oyes a Dios,
puede ser que oigas otras cosas. Entonces Dios nos habla y nos advierte. ¿Por qué hacemos las cosas? Porque Dios nos habla. Dios nos habla en su palabra, Dios nos da palabra rema, Dios nos da palabra logo, Dios nos da palabra profética también. Ayer me llamó un profeta y me dio una serie de palabras que yo las tomo, las pongo en el contenedor de la fe y las dejo ahí para que maduren y para que el Señor me revele y me manifieste y me confirme a través de otras personas si lo que me está diciendo es así. Tened cuidado porque a veces oímos mucha opinión del corazón de las personas que se guían por lo que ven y no por lo que no ven. Que es decir, guiarnos solo por lo que vemos no es el camino de la fe, también nos guiamos por lo que no vemos. Nos pasa algo, vemos el problema y ya nos paralizamos o creemos que Dios no quiere que estemos ahí. Moisés se enfrentó a muchas dificultades, algunas de ellas físicamente imposibles, como el mar Rojo. Y Dios allí se quedó como, y el Señor le dijo, ¿qué tienes en la mano? Una vara, pues levántala, declara. Entonces declaramos en fe, en la palabra, declaramos la palabra, lo que Dios dice, no declaramos cosas locas, ¿no? Sino lo que Dios dice. Entonces tenemos que pensar en eso, escuchar a Dios para tener una fe bíblica. ¿Qué dice el Señor sobre esto? Pues si dice marchad, marchamos, ¿no? Las paredes de Jericó también fueron una dificultad que estaba ahí en su camino, pero ellos le creyeron a Dios, hicieron lo que Dios dijo, que era ridículo, desde el punto de vista humano, absolutamente ridículo. Intentaba la risa a los que estarían en las murallas, a los jericonitas, ¿no? Pero el pueblo de Dios le obedeció a Dios y entonces se produjo lo que Dios dijo. Cuarto, tienes que actuar obedientemente sobre lo que has escuchado de Dios. Si Dios te pide algo, obedécele. A veces Dios nos va a pedir cosas que no son fáciles, para las que no tenemos la fuerza, los recursos, las posibilidades, el tiempo, pero Dios te lo va a dar. Si Dios te dice, hazlo, por ejemplo, abrir un grupo pequeño, señores, que ya no tengo fuerza, no tengo ánimo, ora. Si Dios te lo pone en el corazón, empiézalo. No es por cómo te sientas. No se trata de sentirse confiados, sino de ser obedientes a pesar de cómo nos sentimos por dentro. Tenemos que hacer la obra de Dios. Dios nos ha llamado a ella. No se crean, yo soy pastor, pero hay muchos momentos que tengo que luchar contra mis propios pensamientos, que tengo que luchar contra mi falta de energía, que tengo que luchar contra mi falta de ánimo, porque el enemigo actúa mucho desanimando a los hijos de Dios para que no hagan la obra de Dios, para que no le obedezcan. Entonces aquí tenemos que levantarnos. Levántate, le dice el Señor al profeta, levántate, Elías, venga, levántate que mucho camino te resta. A veces llegamos a un momento que decimos, ya terminé con mi vida. Tengo 70 y no sé qué años, o tengo 50 años, o tengo 40, pero ya terminé con esto, y ya he hecho bastante y tal. Entonces el enemigo nos mete eso en la cabeza y entonces no hacemos como Caleb. Dame esa montaña que yo la conquistaré. Ah, Caleb, es que tú eres muy mayor. No importa la edad que tú tengas, importa lo que Dios te está pidiendo. No parió Sara siendo una mujer ya casi de 90 años. Así que las que me están escuchando y los que me están escuchando aquí, a ponerse las pilas, señores. C. La verdadera fe se aferra a Dios y a sus promesas. La verdadera fe se aferra a Dios, a lo que Dios ha dicho en sus promesas. Aquí, en este punto, está hablando de esas borlas que ponían cosidas en el borde del manto. En el borde del manto de los sacerdotes y de las personas de fe, pues se hacían poner estos bordes, y ahí estaban los 613 mandamientos representados, y la gente que creía y tocaba, a veces el Señor usó este tipo de intermediación, ¿no? Como puede ser ese borde del manto, como cuando la mujer dice, si tocare el borde de su manto. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dice que se pongan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, a las que se le llamaban también alas, ¿no? Debajo de tus alas estaré seguro de estas promesas, de esto que Dios ha dicho, de lo que es la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, ¿no? Y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y les servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. Es decir, cuando dejamos que nuestro corazón o nuestros ojos, o sea, los deseos de los ojos, del corazón, de la carne, del oído, de lo que sea, estén por delante de lo de Dios, entonces podemos prostituir las cosas de Dios, podemos adulterarlas, ¿no? Como dice la palabra. Tenemos que tener mucho cuidado porque la palabra de Dios, el mandamiento del Señor, la dirección de Dios es la que a las que nosotros nos aferramos y a las promesas para poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Como esta mujer que tocó el borde del manto,
el Señor le dijo, anímate, tu fe te ha sanado. La fe de tocar ese borde, si tan solo tocar ese borde de su manto que representa todas esas palabras de Dios, yo recibiré un milagro de Dios, porque así lo dice la palabra, ¿no? Sujetarnos en obediencia a la palabra del Señor. Cuando hubo incredulidad, no vieron milagros, dice el punto 32. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La familiaridad produce incredulidad, ¿saben? A veces cuando nosotros nos familiarizamos tanto con personas, no vemos a alguien que es de nuestra familia y pensamos que Dios no lo puede usar porque conocemos sus debilidades, pero el Señor dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones y a debilidades igualitas que las nuestras y que Dios lo usó. Es decir, tú no pienses que porque tu marido, tu hijo, pues tú los conoces, que sabes de qué pata cojea, incluso que alguna vez ha pecado y tú lo sabes, y igual le ha pedido perdón a Dios y todo, pero tú igual tienes ese referente en tu corazón de que, mira, este es débil, ¿no? Pero hermanos, es en la debilidad nuestra donde Dios se glorifica. Dios se glorifica en nuestra debilidad. Creamos que Dios puede usar a cualquier persona que esté dispuesto a obedecerle, a tener fe y a orar. Punto D. La verdadera fe se aventura a pesar de que no puede ver. ¿Sí? O sea, la palabra cuando viene del Señor es una palabra que no necesitamos ver la cuestión, como este profeta que ayer me comentó, una palabra del Señor, un rema de Dios, y yo lo tengo en ese contenedor de la espera y de la fe, ¿no? Dice, la palabra es rema y se refiere a una palabra específica para una persona, grupo específico de personas de un momento específico, hablado por Cristo, no necesariamente la Escritura, aunque a menudo también lo usa. Quiere decir que Dios nos habla por su palabra, siempre. La Sagrada Escritura nos ministra, nos modela, nos impulsa. Pero de esa palabra salen muchos remas para nuestro corazón. Y a veces de forma particular, Dios nos va a hablar como me habló a mí ayer este profeta. Yo no lo conozco, nunca lo he visto, pero me conectaron y el hombre tenía una palabra para mí. Entonces, yo la recibo, pero yo no la recibo como si fuera palabra inspirada, inerrable, o sea, que no tiene fallo de Dios, sino la tomo como algo que Dios me está comunicando, a lo que yo tengo que atender, por lo que debo de orar, y para tenerlo ahí en ese contenedor de espera, de prueba, ¿no? Para que madure, y no tomármelo como, mira, me lo dijo y no se cumplió, ¿no? Si no se cumple no pasa nada, porque al fin del día es una palabra que viene de una persona, que él percibe, siente y cree que Dios le está dando algo para mí. Yo lo que no debo ahora es juzgar eso, sino recibirlo, ponerlo en stand-by, orar y dejar que Dios lo madure en mi corazón. Y la parte, la esencia de eso que me ha dado, yo lo recibo. Y todo lo que tenga que ver con promesa de Dios bíblica, lo conecto y digo, por aquí, perfecto. Lo demás, aquí está esperando, ¿no? Pero sí, es muy específico. Quiere decir que lo que este hombre me habló a mí no se lo va a decir a otros, ¿no? Porque no es lo mismo. Yo no soy otro y tú no eres otro. Dios te habla a ti. Dios te puede estar hablando ahora mientras yo estoy compartiendo. Dios te puede estar hablando sobre algunas cosas que necesitas cambiar, sobre algún compromiso que necesitas hacer, sobre algún paso de obediencia que necesitas dar. Bueno, entonces dice, la verdadera fe se aventura a pesar de que no puede ver. Dice, primero, Jesús habló específicamente a cada una de las 7 iglesias locales asiáticas. Es verdad. Y Dios tiene palabra para cada uno de nosotros. Dios tiene palabra para nuestra iglesia. Lo que el Señor quiere de nuestra iglesia no necesariamente tiene que ser lo que quiere para la iglesia del pastor Nolasco. Lo que Dios quiere para ti no tiene que ser igual que para Pedro, que para Juan, que a ti, ¿no? Si yo te estoy hablando a ti, Pedro, ¿por qué me dices de aquel? O sea, esto está claro. Entonces, nosotros no estamos pensando, no, ¿por qué le dijo a la iglesia de Éfeso una cosa y a la de Filadelfia otra? Me gusta más lo de Filadelfia y lo de Éfeso, vaya bronca que le echó, ¿no? Bueno, porque lo necesitaba. Y el otro lo que necesitaba era oír que estaba aprobado, adelante, un impulso, ¿no? Oír con el oído espiritual. Segundo, Jesús prometió a los discípulos que recibirían sus palabras en tiempos de persecución. Y es verdad, dice que cuando estemos en unas situaciones críticas, Dios nos va a dar la palabra que nosotros necesitamos para responder a esa situación. Tercero, Jesús enseñó que esto debe de ser como se vive una vida cristiana normal. O sea, la palabra normal para nosotros, la escritura, la palabra rema, debería ser la normalidad. La normalidad de cada día en nuestra vida es recibir la palabra de Dios en nuestro corazón y estar dispuesto a
a ir viendo cómo se va cumpliendo, cómo se va modelando en nuestra vida. Dice que muchos cristianos no escuchan a Dios. Es triste. Si no puedes escuchar a Dios, no puedes tener una fe que cambie las circunstancias y realice grandes hazañas para Dios. Una vez que tienes una palabra, Dios espera que tú respondas con fe y hagas algo con esa palabra. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Nadie. ¿Quién es apto para esto? Nadie. Pero Dios nos da el poder y nos da la sabiduría y nos da la dirección y nos da su espíritu. Adelante. Primero, dice, algunas veces tienes que... un día Jesús decidió enseñar a sus discípulos una lección objetiva. Cuando salen de Betania, tienen hambre, ven una higuera que no da fruto, aunque era la temporada, y es así, es temporada de dar frutos, hermanos, y muchos de nosotros estamos parados nada más que comiendo y engordando, pero no dando. Y los cristianos tienen que darle a otros, tienen que ganar a otros, tienen que hablarle a otros, tienen que ministrar a otros, tienen que orar por otros, tienen que bendecir en la comunión, tienen que participar en el desarrollo de la casa de Dios, como la gente de la iglesia neotestamentaria daban fruto, estaban siempre en el entorno de las cosas de Dios. Y el Señor maldijo aquella higuera, dijo, mira, esta se seca. Luego los discípulos vieron que aquella higuera se había secado. Y cuando el Señor empieza a decirle que tengan fe, que pueden mover montañas, el Señor se está refiriendo a que esas montañas son los problemas, son los demonios, son los impedimentos, son las situaciones que hay alrededor de nuestra vida, y eso se ha de mover cuando nosotros estamos orando con la fe bíblica y con la dirección bíblica. Cada vez que nosotros nos pongamos a servir a Dios, vamos a experimentar también la resistencia de las fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. Es cierto. Cuando Jesús entró en el ayuno, ahí, cuando empieza su ministerio, cuando hacemos el ministerio, también tenemos una lucha espiritual y tenemos que estar oyendo a Dios. Dice que una espada no está bien, no es buena metida en su estuche, no sirve para eso, para estar metida en el estuche. Jesús cita las Escrituras, reprende al diablo y le corta, ¿no?, su fuerza, y es a través de la oración, es a través de la palabra, es a través del rema. Segundo, normalmente tienes que hacer algo. Habla de Gedeón, como el Señor le dijo, mira, tienes demasiado, y va quitando. O cuando el Señor alimenta a Elías a través de los cuervos y le dice, venga, hay que moverse. Con la viuda de Sarepta tuvo que obedecer y hacer primero la torta para el profeta, y Dios empezó a mover. O sea, el hacer en el sentido de dar pasos de fe es lo que va a mover las montañas, las dificultades, y lo que va a esclarecer lo que esté oscuro, ¿no? Siempre debes de orar al respecto. Incluso es posible que una persona pueda lograr cambiar el curso de la naturaleza orando si recibe una palabra rema de Dios. Es cierto. Y aquí cuenta la historia de Watchman Nee sobre un choque de poderes, unos dioses que tenían los otros, y cómo el Señor hizo que lloviera cuando había una especie de conjuro sobre aquella tierra y aquella gente, y estos chinos se convierten porque Dios respondió a la oración de Watchman Nee. Así que nosotros tenemos que orar al respecto de las situaciones cuando Dios nos manda, aunque no veamos ninguna señal de ningún tipo, creerle a Dios. Hay una sequía, creemos a Dios, si Dios nos da la palabra rema, para orar por lluvia o para cambiar circunstancias políticas y situaciones en un país, en una iglesia, en una gente, en una situación, en un territorio, en nuestra familia o como sea. Movernos declarando en la fe de la palabra, ¿no? La verdadera fe sabe que la oración es indispensable. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe se mueve en medio de la oración. La oración mueve esa fe. La oración es también orar, decir y declarar las cosas y las palabras de Dios para que las cosas sucedan. Si tenemos fe pequeña, aunque sea pequeña, dice el Señor, no hace falta es que yo no tengo tanta fe. Tú tienes una fe pequeña, ora, decláralo y muévelo. Primero, el problema no era la voluntad de Dios, y se refiere al niño que fue traído por el padre
y los demonios no salían y los discípulos se quedaron sorprendidos. Y aquí lo que vemos, para resumirlo, es que el problema era fundamentalmente la autosuficiencia de los discípulos. Y dice que los discípulos no oraban suficientemente. Dice que el Señor los pilló muchas veces sin orar. El Señor los pilló en el Getsemaní, pero otras veces también los pilló sin orar. No oraban. Oraban muy poco, dependían del Señor Jesucristo y vieron que hacían cosas y los demonios se los sujetaban, pero se encontraron con una situación muy difícil y se preguntaron, Señor, ¿por qué a nosotros no nos funcionó? Y el Señor les dijo, este espíritu sale con oración. Se añadieron algunos textos y ayuno, pero con oración fundamentalmente, ¿no? Entonces la oración, porque hay gente que ayuna pero no ora, entonces es que se quedan como que sin comer, y eso no es ayuno. Ayuno es preferir a Dios. Ayuno quiere decir, yo dejo en este momento hoy la comida de lado porque prefiero estar con Dios. Y aunque sea todo el tiempo que usas para la comida y para elaborarla, estar con el Señor en oración específica y intencional. No es, me estoy dando paseos y tal, no, estoy sin comer, ya hice el ayuno, ya no comí. No, eso no es ayuno. Ayuno es intensidad, de preferencia de estar en la presencia de Dios de forma intensa. Bueno, entonces el Señor le dijo, dependéis de vosotros mismos. No estáis orando, no estáis dependiendo del Padre. Siempre que estoy con ustedes voy a orar, los encuentro luego durmiendo o en otra cosa. La oración, hermanos, es esencial. Los creyentes tenemos que orar todos los días es nuestro placer estar en la presencia de Dios. Buscad tiempo y lugar para parar todo, apagar el teléfono. Yo estoy decidiendo apagar mucho el teléfono en todo lo que puedo y dejarlo de lado porque los WhatsApp me comen la vida. O sea, los hermanos y muchas personas, pastores, líderes, me escriben, mandan audios de 7, 8 minutos, 10 minutos. Y no, bueno, quien lo necesite, yo no estoy diciendo que no lo haga, pero estoy poniéndome un orden y diciendo, no, yo el teléfono por la mañana lo enciendo un momento y después al mediodía respondo, si es urgente respondo en el momento y si no al mediodía y me he puesto unos horarios porque si no, eso te tiene manipulado todo el día, ting, 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 y tú estás con el Señor y todo parece importante y al final lo más importante que es estar con el Señor no lo haces. Y las nuevas tecnologías tienen su lugar, pero lo que no pueden es ocuparte toda tu vida. Y luego la gente te puede decir, no, es que yo te mandé un WhatsApp y no me contestaste. Sí, pero es que yo tengo una vida y lo que no puede ser es que mi vida de oración se vea empañada, disminuida y destruida, porque yo tengo que estar todo el día contestándole a todo el mundo lo que todo el mundo me pida. Eso no es así, primero el Señor. Bueno, dice Andrés Murray, cuando trabajo, pero cuando oro, Dios trabaja. Y esto es muy importante, hermano. Dios trabaja por nosotros, que es cuando conseguimos el mayor éxito. La parte que nosotros tenemos que hacer, pero la oración es la que nos da pauta. F, la verdadera fe se somete en obediencia, sencillo. Si hacemos lo que el Señor nos ha mandado. Y dice aquí, pone la idea esta de que cuando hemos hecho todo para Dios, no tenemos que quejarnos y decir, no, mira cuánto he hecho, es que estoy siempre aquí. Esto me ha pasado a mí muchas veces, ¿no? Como los discípulos, Señor, y tal, ¿no? Nos sentimos resentidos porque pensamos que hemos hecho mucho para Él y Él tendría que agradecernos. Y el Señor dice, si ese es tu trabajo, si es tu trabajo. No se pone el ejemplo de un siervo que después de hacer todo el trabajo, su Señor no le dice, muchas gracias por todo lo que hiciste. Y esto no quiere decir que no demos las gracias ni que Dios no sea agradecido con nosotros. Quiere decir que no debemos esperarlo, que este es nuestro trabajo, que debemos de hacerlo con alegría y después de haberlo terminado decir, siervo inútil soy porque muchas más cosas se me han quedado sin hacer y no las he podido terminar. Ahora que le ayudo un poco a Lucía en la casa porque ella también está trabajando y me toca asumir una parte a mí también, pues no cabe duda de que te das cuenta que en las casas nunca se deja de hacer y trabajar, siempre hay trabajo en una casa, ¿no? Y más si hay niños y demás. En fin, entonces a veces tenemos que parar, ¿no? Parar y decir, oye, no, parar para poder hacer otras cosas, para poder vivir, ¿no? Ahora, después de hacerlo, imagínate, ¿no? Sabes que también es para ti. Entonces, gracias mi amor, está muy bien, pero es nuestro deber. Al final, hacer el trabajo del Señor es nuestro deber. Lo que necesitamos es obedecer, tener un corazón obediente.
Dios siempre recompensa, hermano. Dios siempre agradece, porque Dios es el Dios de la gratitud. Pero no lo hacemos por eso, lo hacemos porque vamos en obediencia. Lo hacemos porque sabemos que Dios nos lo ha pedido, porque es nuestro deber, porque somos los siervos del Señor. Pablo decía, yo soy el esclavo de Jesucristo. Pablo fue a la cárcel, fue maltratado, sirvió a Dios intensamente como muy pocos en la historia de la humanidad. Y sin embargo, él se sentía agradecido por Dios hasta por los golpetazos que se llevaba. Así que seamos agradecidos de poder servir al Señor en su obra y no dejemos que el enemigo nos meta aquella idea, ya he hecho bastante. Yo ya hice lo mío, yo ya no hago más. Yo ya llegué a un tiempo en mi vida donde ya aquí yo no tengo que esforzarme más. No, hermano, descansa de otras cosas. Y ahora que Dios te está dando la oportunidad de tener mucho tiempo, dedícaselo a servir con más intensidad al Señor. Tómate un repul, no es una broma, pero esfuérzate, porque ahora tienes más tiempo. Tienes más tiempo, dedícaselo al Señor. La verdadera fe agrada a Dios. La fe, cuando actuamos en la fe, agradamos al Señor, porque la fe agrada a Dios. Ya lo sabemos, Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Orando en el nombre de Jesús. Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Es orando siempre de acuerdo a la voluntad de Jesús, a lo que representa su nombre, todo su carácter, lo que Él quiere y lo que, o sea, nuestra oración no es una oración, Señor, dame más a mí que a aquel. Ese no es el carácter de Jesús. Señor, aquella persona me hizo daño, haz que le pase algo malo, que se destruya, que sufra, que tenga enfermedades, que tal, y está la gente ahí como esperando a que le pase algo. Casi que lo deseamos. Yo una vez un pastor, un amigo, ¿no?, de hace años y años, se muere alguien que bueno, había sido un ayudante importante suyo, y esta persona le había hecho una faena muy terrible y le había hecho un daño horrible. Luego, al par de años, ese hombre se murió de forma repentina y sin tener ninguna enfermedad. Entonces este pastor me llamó y me dijo, a veces me da que pensar que murió porque Dios lo castigó por lo que me hizo. Yo le dije, mira, hermano, yo creo que nosotros, no sé si Dios lo castigó, el Señor lo reprendió, el Señor lo disciplinó y a través de eso el Señor lo salvó, no lo sé. Lo que sí sé es que nosotros no debemos desearle mal a nadie. Porque cuando oramos en el nombre de Jesús, oramos incluso por nuestros enemigos, diciendo, Señor, bendice a mis enemigos y perdónalos, ayúdalos. Porque todo ser humano, a pesar de que se equivoque, y esto es duro, es verdad, porque te hacen daño y te duele el corazón, pero a pesar de que se equivoque, tenemos que orar bendiciéndolos. Eso no quiere decir que estemos aprobando su conducta. Eso no quiere decir que lo que han hecho está bien. Eso no quiere decir que lo que aquel hombre hizo estuvo bien. Destruir la obra de Dios no estaba bien. Pero es verdad que la Biblia dice, el que destruye la casa de Dios, yo le destruiré a él. Sí, es verdad, pero eso es cosa de Dios. Lo nuestro no es, podemos advertir, mira, si haces esto, te van a venir malas consecuencias, pero mi papel es no guardar resentimiento, no guardar odio, no guardar rencor, no tenerle rabia, sino orar para que Dios sane mi corazón y para que Dios los bendiga y tenga misericordia. Eso es orar en el nombre de Jesús. No es nombre de Jesús, amén, sino orar en el nombre de Jesús, orar conforme a la voluntad de lo que Jesús quiere y representa y nos ha enseñado. Segundo, significa orar de acuerdo a la voluntad de Jesús, a lo que el Señor quiere, a esa voluntad. Es más o menos una repetición de la misma idea, ¿no? Que Dios nos dé sabiduría para orar conforme a esa voluntad del Señor. Y significa orar y actuar con la autoridad de Jesús, con el carácter y la voluntad del Señor. Nosotros cuando oramos con esa autoridad de que estamos orando de acuerdo a lo que Jesús querría, diría y haría, entonces podemos orar en todos los sentidos. Una persona puede orar, se sanan enfermos y entonces busca su alabanza, busca su fama. Eso no es en el nombre de Jesús. Jesús siempre glorificaba al Padre y nosotros glorificamos el nombre del Señor también. Bueno, así que la oración, hermano, la oración es esencial. Que el Señor les bendiga y que esto nos sirva, nos ayude, nos bendiga. Nos vemos esta tarde para los que puedan ver esto. Muchas bendiciones. Dios les llene de toda paz y de toda fuerza. Bendiciones.